Sumérgete de lleno en Micropod Tips. Soy Juan Fontán y desde la boutique del podcast tengo un claro objetivo: empujarte a lanzar tu podcast como un cohete, o si ya tienes uno, que lo pulas como un diamante, dejando a tu audiencia boquiabierta. El antagonista de este podcast son las dificultades que te frenen para crearlo y continuarlo. Y el protagonista, las soluciones para hacerlo realidad. El argumento, diferenciarlo y generar un impacto que se grabe en la mente de tus seguidores. Si buscas un podcast que vaya al grano y se convierta en tu hoja de ruta para crear o escalar el tuyo propio con una buena dosis de realidad, quédate y prepárate para el éxito. Te doy la bienvenida al 9º episodio de Micropod Tips, el metapodcast que mejor suena. Empiezo diciéndote que estoy contento por dos razones. La primera es porque ya superó el 25% de episodios de la temporada y me voy acercando con este al tercio de programas para esta primera. Y segundo, porque ya va entrando gente al newsletter gratuito. No sé qué haces que no vas a la web y haces scroll hasta la sección de newsletter para suscribirte, pero ya tú, porque estás perdiendo reflexiones que no volverán. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo súper importante si tienes un podcast o estás pensando en crear uno: la cabecera. Sí, esa parte inicial que escuchas al comenzar cada episodio. Y vamos a discutir las ventajas y desventajas de contratar a un locutor profesional para esta tarea. Así que ponte en una postura cómoda y vamos allá. Primero empezamos con las 5 ventajas de un locutor para la cabecera. Una de 5. Calidad y profesionalismo. Imagina que acabas de empezar tu podcast y quieres causar una excelente primera impresión. Un locutor profesional puede hacer que tu cabecera suene increíble, con una calidad de audio y una voz que realmente atrape a tus oyentes. Por ejemplo, piensa en esos podcasts que escuchas y suenan tan pulidos y claros. Esa calidad no es casualidad, es el fruto de un trabajo profesional. Y si encima ya también el locutor es productor de podcasts o diseñador sonoro como yo y te ayuda con el copy y la música, pues la cabecera será un disparo. Segunda, credibilidad. Seamos honestos, la primera impresión cuenta muchísimo. Una voz profesional puede transmitir credibilidad y autoridad. Supón que estás haciendo un podcast sobre temas médicos o legales. Una voz confiable y bien modulada puede hacer que tus oyentes confíen más en la información que estás compartiendo, y más aún si es así de seria. Por el contrario, imagínate que suena como una birria y es un podcast de algo muy técnico. A tus oyentes les transmitirás una profesionalidad baja. 3 de 5. Engagement. Una de las cosas más importantes a la hora de crear un podcast de éxito es saber mantener la atención de tu audiencia desde el primer segundo. Y créeme que si alguien sabe hacerlo, somos los locutores. Por ejemplo, si tu podcast es sobre historias de misterio, un locutor con una voz intrigante puede enganchar a tu audiencia de inmediato, haciendo que quieran quedarse a escuchar más. Cuarta, consistencia. La consistencia es crucial para que tu podcast sea reconocible. Imagina que tus episodios tienen una cabecera que siempre suena igual de bien, con el mismo tono y estilo. Esto no solo da una imagen profesional, sino que también ayuda a que los oyentes identifiquen rápidamente tu podcast. Un locutor profesional puede contribuir a garantizar esa consistencia. Y quinta ventaja, versatilidad. Suelen ser muy versátiles. Si decides cambiar el tono de tu podcast, digamos de algo serio a algo más relajado, un buen locutor puede adaptarse fácilmente. Por ejemplo, si tu podcast empieza siendo sobre noticias y luego decides hacerlo más cómico, un locutor profesional podrá ajustarse a este cambio sin problema. Ahora vamos con las 5 desventajas de tener un locutor para la cabecera de tu podcast.
Primera, el costo. Hablemos de dinero. Contratar a un locutor profesional puede ser algo costoso, especialmente si estás empezando y no tienes mucho presupuesto. Aunque piensa que una cabecera igual la mantienes al menos durante una temporada completa, por lo que seguramente sea una inversión duradera. Y tampoco vas a pedir al doblador de Samuel L. Jackson que te haga la cabecera. Segunda, la falta de personalización. Aunque suene increíble, una voz profesional puede no capturar todo tu estilo personal. Si tu podcast es muy personal, como uno de experiencias de vida o anécdotas, puede que prefieras que los oyentes escuchen tu propia voz para sentir esa conexión más cercana. Tres de 5. La dependencia. Depender de un locutor externo puede ser complicado. Imagina que necesitas hacer cambios rápidos o añadir algo nuevo a la cabecera, pero el locutor no está disponible. Esto puede retrasar la producción de tu podcast, pero la solución a esto es que tengas cierta antelación o que no utilices a la misma persona siempre. Cuarta, los tiempos de entrega. Relacionado con la dependencia está el tiempo de entrega. Si el locutor tiene otros compromisos, puede que no sea capaz de entregarte el trabajo cuando lo necesites. Por ejemplo, podrías tener un episodio especial que quieras lanzar rápidamente, pero si el locutor no está disponible, eso podría ser un problema. Te repito que la antelación y poder tener la capacidad de trabajar con varios profesionales disiparía este inconveniente. Y quinta y última, la rigidez en el estilo. Unos pocos locutores pueden tener un estilo muy marcado que puede no encajar con todos los episodios de tu podcast. Por ejemplo, si tu podcast aborda diferentes temas y tonos, desde algo muy serio hasta algo súper divertido, encontrar a un locutor que pueda manejar esa variedad puede ser complicado. Con intentar trabajar con un profesional no tan encorsetado, tendrías la solución. Conclusión. Entonces, después de todo esto, ¿qué te recomiendo? Personalmente creo que las ventajas de tener un locutor profesional superan las desventajas. Sí, puede haber costos, algunos desafíos logísticos, pero la calidad, la credibilidad y la capacidad de enganchar a tu audiencia desde el primer segundo son factores que pueden hacer una gran diferencia en el éxito de tu podcast. Si puedes permitírtelo, un locutor profesional puede llevar tu podcast al siguiente nivel. Y si además ese locutor es capaz de ayudarte con el texto y con las músicas y efectos, estamos hablando de que probablemente conseguirás una cabecera que dejará con la boca abierta a cualquier oyente en potencia y, por supuesto, a tu audiencia habitual. Si tienes interés en que trabajemos juntos en algunas piezas para tu podcast, como la cabecera, que sepas que todo este contenido lo hago posible yo solo, sin nadie más, desde el mensaje, el copy, la grabación, la ambientación musical y la postproducción. Puedes contactarme en laboutiquedelpodcast@gmail.com o info@laboutiquedelpodcast.pro. Recuerda que si quieres que Micropod Tips continúe, me ayudas si calificas con 5 estrellas, reseñas, te suscribes, recomiendas y también siguiéndome en nuestro Instagram, @laboutique_del_podcast. Aparte, no te pierdas la versión blog del podcast en laboutiquedelpodcast.pro. Recibe un fuerte abrazo y nos vemos en el 10º episodio de Micropod Tips. ¡Hasta la próxima!